Entonces, bueno, continuando, tienen ustedes que hacer en su proyecto planear, es decir, ustedes tienen que proponer la ubicación. Entonces, bueno, para hacer un tipo de recolección para todo el aceite, deben de colocar en su mapa los lugares donde donde están el sitio del escenario que ustedes eligieron, para marcarlo donde debe de ser la recolección. Ahora, ustedes tienen que hacer la caracterización del sitio, es decir, cuál es la cantidad de cada establecimiento que se están generando los aceites, o de un solo establecimiento, por lo que yo les sugiero que elijan un establecimiento donde generan los más aceites posibles. Y bueno, hacerlo al día, a los 10 días, al mes, el más tiempo que sea necesario. Y luego, bueno, tienen ustedes que hacer una propuesta de una producción por lotes, donde ustedes proponen colocar la planta de biodiesel. Tienen ustedes que calcular cuánto van a utilizar de catalizador, cuánto van a utilizar del alcohol, dependiendo del video que vimos experimentalmente a nivel de laboratorio, para que ustedes vean cuánto es de aceite de desecho, cuánto ustedes necesitan de reactivos, porque eso contribuye también a la factibilidad económica. Ustedes pueden preguntar a un lugar donde vendan estos reactivos químicos y preguntar los costos por cada 200 litros o por cada costal. Y bueno, tienen ustedes que ir contabilizándolo, además de la energía necesaria que se necesita para calentar el aceite a 55 grados centígrados. Ahora, tienen ustedes que relatar cómo van a operar la planta de biodiesel en este proyecto. Entonces tienen ustedes que mantener una temperatura de 55 grados centígrados en esta planta, y tienen que ver cómo se va a manejar el metanol. Ahora, también ustedes pueden hacerlo, este proyecto, a nivel laboratorio en pequeño en la cocina. Tienen ustedes que colocarse guantes, gogles, y utilizar un recipiente que ya no vayan a utilizar. Hacen exactamente el experimento en pequeño. Esto deben de tener mucho cuidado, porque si aumentan la temperatura a más de 60 grados centígrados, ustedes pueden se incendia todo el alcohol. Entonces no deben de elevar la temperatura a más de 55 grados centígrados, que es mejor para asegurar. Deben de tener un termómetro donde estén midiendo exactamente la temperatura cuando se lleva a cabo la reacción. Y tienen que estar agitando más o menos como unos 90 minutos a que se lleve a cabo la reacción. Después sedimentar, y se separa la glicerina del biodiesel. Y entonces ustedes tienen que contabilizar cuánto pusieron de aceite y cuánto obtuvieron de glicerina y de biodiesel. Ahora, la glicerina no es apta para utilizarse. La glicerina se utiliza comúnmente para cosmético o farmacéutica, pero esta glicerina debe de desecharse porque no está pura. Todavía tiene el alcohol que nosotros agregamos, que en este caso es el metanol, y el metanol, si nos cae algo en la piel, es cancerígeno. Entonces, por eso es lo que yo les sugiero, que deben obligatoriamente utilizar guantes. Ahora, una vez que ustedes dicen, bueno, tengo tanto de aceite y tanto obtengo de biodiesel y de glicerina, ustedes hacen sus cálculos de factibilidad económica, porque el biodiesel se vende a la misma cantidad ahora en este año 2014, al mismo precio que cuesta el diésel aquí en México. Y entonces, bueno, si ustedes generan tanto de glicerina y tanto de biodiesel, ustedes hacen sus cuentas de factibilidad económica, cuánto generarían con este escenario de costos tanto para el proyecto, para generar el biodiesel, como costos de utilidades, más bien utilidades. En la diapositiva ustedes ven en la construcción, ahí tienen, es un ejemplo de un escenario del aceite de carnitas. Son 10 botes de residuos, y bueno, deben de utilizar un tanque de pretratamiento, el tanque reactor, una torre de anexo, un tanque de lavado, un tanque de emulsiones, una torre de destilación. Entonces todo esto se puede elaborar y se debe de ver en un plan
donde se vaya a colocar la planta de biodiesel. La siguiente. En la diapositiva se explica la primera etapa del tanque de reactor, que es una transesterificación. Aquí se habla de ácido sulfúrico precisamente porque es aceite de grasa animal. Entonces tenemos que hacer una transesterificación primero ácida y después una transesterificación alcalina. Entonces aquí se está contabilizando cuánto ácido sulfúrico fue necesario por cada litro de aceite que se añadió de grasa animal. Entonces todo eso necesitan otros recipientes dentro de la planta de biodiesel. En esta diapositiva, donde se explica la segunda etapa de la transesterificación, es donde se lleva a cabo la mezcla del metóxido de sodio, es decir, se agrega el hidróxido de sodio con el metanol. Entonces esto genera unos vapores que son tóxicos. Esto sí se tiene que tener mucho cuidado al hacerlo en una estufa y que no se incremente. No, corte, eso no, ya me equivoqué. La segunda etapa que vemos aquí en la diapositiva del tanque de reactor se refiere a la mezcla que se tiene que hacer por separado, sin calentar, sin nada, del metanol con el catalizador, que es el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio, el que ustedes hayan encontrado. Se hace una mezcla aparte y esto genera vapores aún sin calentarse. Entonces esto se tiene que tener al aire libre, no se pueden respirar estos vapores porque son tóxicos. Entonces tiene que hacerse con sumo cuidado. Ahora, ya cuando ustedes tengan teóricamente la cantidad de biodiesel por la cantidad de aceites, hacen ustedes todo su estudio de factibilidad. En esta diapositiva podemos ver los costos de producción a partir de 200 litros que se tienen de materia prima. Entonces ustedes ven que se necesitan 0.2 litros de ácido sulfúrico con su costo correspondiente, y así ustedes lo hacen conforme a la diapositiva. Ustedes hacen un comparativo del precio del biodiesel con el precio del diésel, a cuánto ustedes venderían esa producción de biodiesel, y sacan algunos resultados y así hacen el uso del biodiesel producido. Tienen ustedes que presentar un video y fotografías del proyecto que ustedes están exponiendo. Y con eso damos por terminado el proyecto para la producción de biodiesel a nivel experimental, donde ustedes tienen que buscar un escenario propicio para hacer un estudio de factibilidad técnico y económico.